Shalom para todos y para todas, bienvenido y bienvenida una vez más a este su canal Conozca la Verdad. Gracias al Eterno que nos da el privilegio de poder compartir con usted y gracias a usted que nos dedica tiempo de su vida para de igual manera compartir con nosotros. Así es que en esta oportunidad que el Eterno nos brinda, vamos a estar hablando respecto al tema que usted ve en pantalla, cómo comprender la Biblia, pero específicamente nos vamos a enfocar en 7 pasajes difíciles de entender. Dentro de la teología, estos pasajes bíblicos, a causa de no conocer muchas veces la mentalidad de la Biblia, o el estilo de la Biblia, la cultura de la Biblia, se han tratado de interpretar, aunque como siempre decimos, con buenas intenciones, pero conforme a la cultura de la Biblia, no solamente con las buenas intenciones basta, sino que hay que tratar de culminar, tratar de llegar al objetivo en el que realmente se quiere o se exige en cada momento específico. Entonces, vamos a tratar de hablar conforme a estos 7 pasajes que no se han comprendido correctamente dentro de la teología cristiana, y vamos a verlo conforme a la luz de la Biblia, conforme a la cultura de la Biblia. Este estudio que vamos a tratar fue elaborado por el doctor en teología Ángel Candelaria, un ministro, un doctor en teología tanto cristiana como hebrea, y tomamos este estudio de él para compartirlo con usted, de manera que lo que vamos a hablar de aquí no son específicamente palabra nuestra o conocimiento nuestro, sino que vamos a tomar este gran estudio del doctor en teología Ángel Candelaria. Como le dijimos, vamos a hablar acerca de 7 pasajes difíciles de entender, la cual se encuentran en el Nuevo Testamento. Vamos a comenzar para aprovechar el tiempo. Toda persona que, inquietada por estudiar la Escritura desde la perspectiva hebraica, comienza a examinar los escritos nazarenos, también llamado como Nuevo Testamento, bajo esa perspectiva, tarde o temprano se encuentra con las aparentes contradicciones. De primera instancia, muchos pasajes de los escritos nazarenos parecen contradecir lo que el Tanaj, también conocido como Viejo Testamento, establece como verdad. En especial, esto sucede mucho con los escritos de Shaul, conocido como el apóstol Pablo, pero aún algunos de los dichos de Yeshua, nuestro Mesías, son a primera vista difíciles de entender. ¿Contradice el Nuevo Testamento al Viejo Testamento? En realidad, no hay contradicción en la Escritura. Todo pasaje de la Escritura tiene una explicación certera. Es cuestión de indagar en el contexto correcto del pasaje. El error que comete mucha gente al analizar estos pasajes es sacarlo del contexto correcto al tratar de explicarlos. Este error ha provocado la creación de muchas interpretaciones e incluso doctrinas muy erradas, algunas de las cuales han sido base para la formación de nuevos grupos religiosos. La realidad es que es muy fácil apoyar con la Escritura casi cualquier ideología humana. Por ejemplo, yo podría decir que la Escritura condena
el uso de joyas y citar el siguiente pasaje. Asimismo, también las mujeres, ataviándose en hábito honesto, con vergüenza y modestia, no con cabellos compuestos, u oro, o perlas, o vestidos costosos, según 1 de Timoteo, capítulo 2, versículo 9. Sin embargo, aquellos que hemos estudiado más a fondo este asunto y conocemos el contexto real de este verso, sabemos que la Escritura no prohíbe el uso de joyas. Este verso es una exhortación a la humildad, y modestia en la forma de vestir de las mujeres, no una prohibición del uso de joyas u otros adornos femeninos. A lo largo de este estudio estaremos examinando 7 pasajes difíciles de los escritos nazarenos, los cuales con frecuencia crean confusión, especialmente a nuevos creyentes o creyentes que recién inician en el estudio de la Escritura desde el punto de vista hebraico. Examinaremos estos pasajes en su propio contexto en la Escritura, probando así que los escritos nazarenos o el Nuevo Testamento, más que contradecir la Torá, la reafirman. Pasaje número 1. El pasaje número 1 está en el libro de Marcos, capítulo 7, desde el versículo 18 al versículo 19, y dice de la siguiente manera: Y les dijo: ¿También ustedes están sin entendimiento? ¿No entienden que todo lo de fuera que está en el hombre no lo puede contaminar, porque no entra en su corazón, sino en el vientre, y sale a la secreta, purificando todos los alimentos? Muchos usan estos versos para argumentar que las leyes dietéticas dadas en Levítico capítulo 11, entre otros pasajes, no son válidas hoy día. Sin embargo, el tema central de este pasaje no es la comida o bebida en sí. Yeshua usó ese recurso para responder el argumento que le formularon los fariseos y escribas sobre el comer sin lavarse las manos, algo que no era un mandamiento en la Torá. Marcos capítulo 7, desde el versículo 1 al versículo 5. De modo que este pasaje no es una nueva instrucción del Mesías para abolir las leyes dietéticas, sin una reprensión a los fariseos y escribas, quienes enseñaban doctrinas de hombre como mandamientos de la Torá. Hay un detalle muy importante sobre este pasaje. La palabra traducida al final del verso 9 como alimentos es la palabra griega broma, la cual significa comida, específicamente ciertos artículos permitidos o prohibidos por la ley judía. Diccionario Strong, número 1033. Allí está la palabra griega broma. Eso significa que Yeshua, en su ilustración, solo estaba hablando de los alimentos permitidos por la Torá. De modo que estaría fuera de contexto el aplicar estos versos a otros tipos de alimento como, por ejemplo, el cerdo o los mariscos, alimento cuyo consumo está prohibido en la Torá. Pasaje número 2. Se encuentra en el libro de los Hechos, capítulo 10, desde el versículo 13 hasta el versículo 15, y dice de la siguiente manera: Y le vino una voz diciendo: Levántate, Pedro, mata y come. Entonces Pedro dijo: Maestro, no, porque ninguna cosa común e inmunda he comido jamás. Y volvió la voz hacia él la segunda vez, diciendo: Lo que el poderoso limpió, no lo llames tú común.
Con frecuencia, también se utiliza este pasaje para apoyar la idea de que las leyes dietéticas están abolidas. Sin embargo, lo que muchos fallan en ver es que el tema central en este pasaje no es las leyes dietéticas, sino el hacer acepción de personas. Es necesario leer todo el pasaje y ver el contexto de estos versos para entender el tema central. Si leemos más adelante, nos damos cuenta que el mismo Kefa, conocido como Pedro, entendió claramente el mensaje contenido en la visión. Y les dijo: ustedes saben que es abominable a un varón judío juntarse o llegarse a un extranjero, mas me ha mostrado el poderoso que a ningún hombre llame común o inmundo. Esto está en el libro de los Hechos, capítulo 10, versículo 28. Para aquel tiempo, los judíos no tenían por costumbre compartir con los gentiles. El mismo verso anterior nos confirma esto. La visión que Yahvé le da a Kefa iba dirigida a romper esa barrera racial que había entre gentiles y judíos, de modo que los gentiles también tuviesen la oportunidad de escuchar el mensaje salvador de la Escritura y creer en Yeshua como el Mesías esperado. En resumen, esta visión no va dirigida a mostrar a Kefa que debe comer de todo lo que desee, sino pretende mostrarle a Kefa que Yahvé estaba extendiendo su plan de salvación a los gentiles también. Esto en nada tiene que ver con las leyes dietéticas. Pasaje número 3 se encuentra en el libro de los Romanos, capítulo 14, versículo 2, que es el siguiente. Porque uno cree que se ha de comer de todas las cosas, otro que es débil come legumbres. Este es otro pasaje que se utiliza con frecuencia para argumentar que no hay prohibiciones actualmente en cuanto a los alimentos, o sea, que no es necesario observar las leyes dietéticas. Incluso, se utiliza este pasaje para tildar a los que observamos las leyes dietéticas y en ocasiones a los vegetarianos como débiles en la fe. ¡Cuán errados están! Nuevamente, la clave para entender este verso está en el contexto. Para tener una mejor idea del mismo, leamos un verso antes, que dice: reciban al débil en la fe, pero no para contiendas de disputas. Romanos capítulo 14, versículo 1. El tema principal en este verso, y para ser más específico, en todo este capítulo, es el juzgar a nuestro hermano de acuerdo a nuestras creencias. Él mismo está claro en el verso número 13, cuando dice: así que no juzguemos más los unos de los otros, antes bien juzguen de no poner tropiezo o escándalo al hermano. Lo irónico del caso es que aquellos que utilizan este verso para señalar a otros no se dan cuenta que están cometiendo el mismo error que Shaul. En estos versos exhorta a no cometer. El pasaje número 4 se encuentra en la carta a los Romanos, capítulo 14, versículo 14, dice de la siguiente manera: yo sé y confío en el Maestro Yeshua, que en sí mismo nada es inmundo, mas para el que piensa que alguna cosa es inmunda, para él es inmunda. Como comentamos anteriormente, el tema central de este capítulo es el juzgar a otros en base a creencias propias. Cuando Shaul menciona que nada es inmundo, no está diciendo que podemos comer cualquier cosa y obviar las instrucciones de la Torá. Shaul, como todo judío conocedor y practicante de la Torá, observaba las leyes dietéticas también.
Lo que Shaul quiere decir es que dentro de lo permitido por la Torá, nada es inmundo. Todo este argumento responde a una situación específica que se estaba dando en la congregación en Roma. En específico, él hace este señalamiento por causa de algunos creyentes que se abstenían de comer carne, como podemos observar con el verso número 2, citado anteriormente. Es probable que algunos decidieran hacer esto por temor o inseguridad, pues no sabían la procedencia de la carne que compraban, si había sido sacrificada a los ídolos previamente, o si había sido pasada por algún proceso que la hiciera inmunda. Si Shaul estuviese promoviendo la idea de que es correcto comer cualquier cosa, no tendría sentido alguno que él dijera lo siguiente en el versículo 21. Bueno es no comer carne, ni beber vino, ni nada en que tu hermano tropiece, o se ofenda, o sea debilitado. Básicamente está diciendo lo contrario, que es buena práctica abstenerse de estos alimentos. Todo lo contrario a lo que comúnmente se interpreta sobre estos versos, claro, pero no perdamos de vista el objetivo. El evitar juzgar a otros por sus costumbres alimenticias, mostrando así amor a los demás. Eso es un tema muy diferente al de las leyes dietéticas. En fin, Shaul está exhortando a no juzgar a los hermanos que deciden abstenerse de comer carne. Es una decisión personal y no está incorrecto, pues en nada quebranta los mandamientos de la Torá. Como mencionamos antes, Shaul no está diciendo que se puede comer de todo, ignorando las instrucciones de la Torá. Más bien exhorta a los creyentes de Roma a no juzgar y criticar a los hermanos que deciden llevar una dieta diferente, independientemente de la razón que los motivara a hacerlo. Pasaje número 5. El pasaje número 5 se encuentra en Gálatas capítulo 4 versículo 10 al 11 y dice de la siguiente manera: Ustedes guardan días y meses y tiempos y años. Temo de ustedes que no haya trabajado en vano en ustedes. Cualquiera que lee este verso de forma aislada rápidamente piensa que se está refiriendo a observar las fiestas levíticas. Sin embargo, este verso realmente habla de festividades paganas. Podemos comprobarlo examinando los versos anteriores, que dicen: Antes, en otro tiempo, no conociendo al poderoso, ustedes servían a los que por naturaleza no son poderosos. Mas ahora, habiendo conocido al poderoso, o más bien, siendo conocidos del poderoso, ¿cómo se vuelven de nuevo a los débiles y pobres rudimentos en los cuales quieren volver a servir? Gálatas capítulo 8, desde el versículo 8 al versículo 9. De modo que cuando Shaul está hablando de días, meses, tiempos y años, no está hablando de las celebraciones levíticas, sino de las celebraciones paganas. Por el contexto, podemos inferir que los creyentes de esta congregación tenían dificultades en dejar de celebrar las festividades paganas. ¿Les suena familiar este caso? Shaul simplemente le está exhortando a dejar esas celebraciones, las cuales quebrantan la Torá. Pasaje número 6, la cual se encuentra en Colosenses capítulo 2, desde el versículo 14 hasta el 16, y dice de la siguiente manera: Anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz,
y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida, o en cuanto a días de fiesta, luna nueva, o días de reposo. Con toda la intención, decidí citar este verso de la versión Reina Valera 1960, ya que es muy conocido y utilizado por muchos para argumentar que el Mesías clavó en la cruz la ley, y ya no tenemos que observarla. Sin embargo, nuevamente caen en un error por no prestar atención al contexto correcto. Antes de hacer cualquier análisis, establezcamos el contexto. Para eso es necesario leer al menos desde el principio del capítulo. En el verso número 8 encontramos un detalle importante que nos arroja luz al asunto, cuando dice: miren que nadie los engañe por filosofías y vanas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los elementos del mundo, y no según el Mesías. El tema abarcado por Shaul en este discurso escrito no es la Torá en sí, sino las filosofías o tradiciones de hombres. Esto no era un problema nuevo. El mismo Yeshua reprendió a los fariseos y escribas por su afán de añadir a los mandamientos de Yahvé sus vanas tradiciones, las cuales distorsionan el mensaje de la Escritura y hacen los mandamientos imposibles de cumplir. Y él dijo: hay de ustedes también, maestros de la ley, que cargan a los hombres con cargas que no pueden llevar, mas ustedes ni aun con un dedo tocan las cargas. Lucas capítulo 11, versículo 46. Una vez entendemos que el tema principal del pasaje es sobre las tradiciones de los hombres y no la derogación de la Torá en sí, o más bien de la abolición de la Torá en sí, entonces podremos entender los versos citados en su propio contexto. Cuando Shaul habla del acta de los decretos, no está hablando de la Torá, sino de las ordenanzas o tradiciones de hombres, las cuales hacían difícil o imposible poder observar la Torá. Yeshua nos hizo libres de esos decretos de hombre al morir en el madero. En otras palabras, Yeshua nos hizo libre de esos decretos de hombre al morir en el madero. En el proceso, también canceló nuestras infracciones y pecados, muchos de ellos consecuencia de nuestra ignorancia por causa de las múltiples tradiciones de hombre que aprendimos. Cuando Shaul dice: nadie os juzgue en comida o en bebida o en cuanto a día de fiesta, luna nueva o días de reposo, no está diciendo que ahora no debemos observar las celebraciones bíblicas. Lo que está diciendo es que no debemos permitir que ningún hombre imponga en nosotros sus vanas filosofías o tradiciones sobre lo que dice la Escritura. En otras palabras, es una exhortación a seguir las instrucciones de la Torá, siguiendo el ejemplo de Yeshua y odiando las tradiciones de hombre. Pasaje número 7 y último de este estudio, la cual se encuentra en Hebreos capítulo 8, versículo 13, que dice de la siguiente manera: diciendo: nuevo pacto dio por viejo al primero, y lo que es dado por viejo y se envejece, cerca está de desvanecerse. Nuevamente, tenemos otro verso que se utiliza para justificar la abolición de la Torá. Y nuevamente nos enfrentamos al mismo problema, un verso fuera de contexto para formar un pretexto. Si leemos al principio del capítulo, nos damos cuenta del tema principal de este pasaje de la Escritura. En especial, prestemos atención al verso número 1 que dice: así que la suma acerca de lo dicho es, tenemos tal sumo sacerdote que se asentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos. Es claro en este verso y los que siguen que el pasaje no está hablando de la Torá.
sino del sacerdocio, en especial del rol de Yeshua como sumo sacerdote. Cuando en el verso número 13 se habla del viejo pacto, se refiere al antiguo sistema levítico de sacerdocio y sacrificios. Obviamente, el sacrificio de Yeshua hace innecesario todo eso, pues su sacrificio fue hecho una vez y para siempre, que no tiene necesidad cada día, como los otros sacerdotes, de ofrecer primero sacrificios por sus pecados y luego por los del pueblo, porque esto lo hizo una sola vez, ofreciéndose a sí mismo. Hebreos capítulo 7, versículo 27. De modo que lo que fue abolido no es la Torá, sino el sistema antiguo de sacerdocio levítico y los sacrificios de víctimas para expiar el pecado. En Yeshua tenemos un sistema mucho más, pero mucho más eficiente. Conclusión. Toda la confusión que pueden producir estos pasajes de la Escritura se resuelven aplicando un concepto que podemos resumir en una sola palabra: contexto. Cualquier verso fuera de contexto puede crear confusión, pero cuando analizamos la Escritura dentro del contexto propio, guiados por el Espíritu de Santidad de Yahvé, toda conclusión se desvanece y entendemos que no hay contradicción en la palabra de Yahvé. Que Yahvé les ilumine en todo estudio de las Sagradas Escrituras, y recuerde, la fe en Yeshua no invalida la Torá, al contrario, nos introduce a un nivel de comprensión más profundo de la misma. Entonces, ¿invalidamos la Torá por la fe? De ninguna manera. Al contrario, confirmamos la Torá. Esto dijo Rav Shaul, a quien helenísticamente se conoce como el apóstol Pablo, en la carta a los Romanos, capítulo 3, versículo 31. De manera que, gracias amados y amadas por su tiempo, gracias por compartir con nosotros. Si usted está siendo edificado o edificada con estos estudios, agradecemos que usted le dé like, se suscriba a nuestro canal y que active la campanita para que le lleguen automáticamente los estudios que publicamos a través de nuestro canal, que también es su canal, Conozca la Verdad. De manera que gracias a usted por su tiempo y deseamos serle de bendición a usted y a toda su familia. Que el Eterno le guarde, que el Eterno le bendiga. Hasta pronto. Shalom.